distinguida concurrencia. La verdad que hoy es un día de significación y de estremecimiento, porque se trata de conmemorar el 9 de enero de 1964, que fue una gesta patriótica y que tuvo un significado extraordinario en las posiciones de Panamá frente a las reclamaciones que había venido haciendo desde el principio del siglo frente a los Estados Unidos, con motivo del complejo del canal y la existencia de la zona del canal. El 9 de enero se declaró día de duelo nacional por medio de una ley especial, que fue la ley 13 del 30 de enero de 1967, siendo el presidente de la Asamblea en aquel momento Raúl Arango Gasteazoro, y siendo el presidente de la República Marcos Robles. Luego esa ley sufrió algunas modificaciones, pero la esencia de su objetivo, que es conmemorar esta fecha a la que ahora llegamos a 59 años, sigue vigente en el país, y por eso todos los 9 de enero nos congregamos para recordar fundamentalmente los caídos en esa fecha memorable, los caídos a quienes se les rinde un homenaje permanente aquí al lado nuestro, en la llama eterna, que así se le llama, la llama eterna, porque es eterna el alma nacional patriótica que inspiró el gesto de estos panameños que sacrificaron su vida por el ideal de una patria íntegra, una patria con la soberanía completa y una patria donde había una sola bandera y un solo territorio. Bueno, los hechos ya se conocen. Los estudiantes del Instituto Nacional salieron en la tarde del 9 de enero del 64 a desplegar la bandera panameña aquí en el área de la Escuela Secundaria de Balboa. Iban con una actitud pacífica, no tenían ninguna intención de agresividad, pero fueron repelidos a pesar de que algunas autoridades de las que existían en la zona del canal les habían dado autorización. Sin embargo, esas mismas autoridades revirtieron sus decisiones y permitieron que los estudiantes del Instituto Nacional fueran objeto de agresión y de ataques por parte no solamente de los ciudadanos norteamericanos residentes en la zona del canal, sino también de la propia policía, porque aquí había una policía que era distinta a la panameña. Había un gobernador que era distinto al panameño, un gobernador nombrado unilateralmente por el presidente de los Estados Unidos. Ellos se defendieron como pudieron, actuaron con mucha integridad y con mucha valentía, protegieron la bandera panameña, pero esa protección no fue suficiente para que esa bandera no fuera dañada, rasgada y destruida. Ellos, sin embargo, trataron de protegerla y luego fueron objeto de ataques inmisericordios
por parte de ese sector de la zona del canal, del cual yo me voy a permitir hacer referencia en unos minutitos, y regresaron malamente al colegio, siendo que la noticia se esparció fundamentalmente e inmediatamente por todos los barrios de la ciudad capital cercanas al Instituto Nacional. Santana, Caledonia, Plaza Amador, Chorrillo, San Felipe, El Marañón, de allí salieron los primeros activistas que habían sido objeto de frustración y de disgusto por razón de las acciones de las autoridades norteamericanas. La noticia fue diseminándose por toda la ciudad y luego por todo el país. Debo hacer referencia a algunos testimonios personales. La noticia llegó a la Universidad de Panamá y desde allí comenzó una actividad orgánica frenética para salir en solidaridad de los estudiantes del Instituto Nacional. Se convocó una reunión en la cafetería dirigida o administrada por el señor Nicolás Angelcus, que quedaba en la Facultad de Humanidades. Lo hizo el presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios, que me había reemplazado a mí precisamente en ese cargo el año anterior, que era Eligio Salas, y más de 2.000 personas en un lapso de radio de unos cuantos minutos. Nos reunimos allí para salir con banderas panameñas en ayuda y solidaridad de los estudiantes del Instituto Nacional. Llegamos a la antigua estación de ferrocarril y ya habían empezado las balas. Allí cayó Ascanio Arosemena, que fue el primer desaparecido de Panamá. No se podía avanzar, era muy difícil. Actuaba el ejército de los Estados Unidos. Ya no actuaba la policía. Siempre se ha discutido sobre por qué razón esa reacción tan agresiva y tan violenta. Algunos dicen que porque el ejército de los Estados Unidos no tenía capacidad ni experiencia en el manejo de multitudes. La gran mayoría de las acciones de colocación de la bandera panameña se llevaban a cabo dentro de los predios de la propia ciudad de Panamá y muy pocas veces llegaba hasta el territorio de la denominada zona del canal. El 2 de mayo del 58, en la Operación de la Soberanía, sí fue en la zona del canal. Una manifestación muy pacífica, Ricardo Ríos, Carlos Arellano Lennon la dirigieron. Luego, en diciembre del propio año 58, estuvimos en una actividad educativa en el Fuerte San Lorenzo, en Colón, frente a la base militar de los Estados Unidos, Sherman, Fuerte Sherman, y allí casi que furtivamente desplegamos la bandera panameña y cantamos el himno nacional. Recuerdo la gran mayoría de lo que hicimos eso. Estaba Raúl Casanova,
estaba Víctor Gorday, bueno, cuya hija actualmente es ministra de Educación. Estaba Tomás Herrera Cálix, estaba Basilio Chon Gómez, Gilberto de León y quien tiene la satisfacción de hablarles a ustedes en este momento. Pero eso fue en el 58, ya cuando en el 64, a principio de la noche, se conoce lo que había ocurrido con los estudiantes del Instituto Nacional, entonces, y que todo el sector universitario se trasladó hacia el territorio de la zona del Canal, entonces, bueno, las balas trepidaban. Quizás el sector más difícil era el del Palacio Legislativo, ahí detrás del Triángulo Schaller, que le voy a mencionar ahora. Allí había que avanzar acostado sobre la hierba, sobre el cemento, porque algunos más arrojados lo hacían de pie y por supuesto que caían. Toda esa acción dio lugar a que la dirigencia universitaria del momento, Víctor Ávila, Floyd Britton, César Arosemena, Tuto Arosemena, Eligio Sala, decidiéramos que había que buscar un objetivo nacional. La bandera es un gran objetivo nacional, su colocación en el territorio de la zona del Canal, pero era simbólica y además se requería un método que permitiera establecer lazos de unificación con todos los sectores de la sociedad panameña. Entonces, decidimos que la gran mayoría se dirigiera a la presidencia de la República. Allí subieron a la presidencia Salas, Federico Britton, que era el presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios, Tuto Arosemena y Salas, Britton, Tuto Arosemena. Entonces, abajo en la presidencia, con el gran público que estaba ahí pidiendo armas, con las consecuencias que eso hubiera podido tener si en efecto el presidente decide entregar armas a esa gran multitud que además actuaba con mucha espontaneidad. En ese momento ellos conversaron sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El presidente Chari les dijo que ya él había tomado esa decisión y que por favor le dijeran al gran público que estaba afuera pidiendo armas que se calmaran. Le dijeron al presidente Chari, tiene que ir usted mismo a dar la información de la ruptura de relaciones diplomáticas. Lo hizo, hubo muchos aplausos y bajó el nivel de la combatividad de todo el público que se encontraba allí. Hay algunas interioridades que yo quiero mencionar antes de que me transcurra el tiempo. Hubo estudiantes y parte del público que dudaba que el presidente podría tomar una decisión tan sensible como esa. ¿Por qué? Porque el presidente tenía
empresas, algunas de las cuales estaban vinculadas a la economía de los Estados Unidos. Entonces él era un presidente tranquilo, callado. Resultaba difícil concebirlo como una persona que tomara una decisión de esa naturaleza, que primera vez que se tomaba en América Latina. Ningún país había roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Más bien había sido la inversa, que Estados Unidos rompía relaciones diplomáticas, ni siquiera Cuba, a pesar de los problemas ese de la Guerra Fría que había en aquellos momentos. Y Panamá sí lo hizo. Pero lo que no sabían era que antes incluso de tomar posesión, el presidente Chiari, una de sus primeras reuniones fue con la directiva de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y se discutió el tema de la existencia del decreto 345, que era un decreto que prohibía el funcionamiento de las asociaciones federadas de los colegios secundarios. Él se comprometió a derogarlo y lo derogó. Luego, en el año 1962, que hubo una gran huelga universitaria de los meses de agosto y septiembre, donde había una contradicción allí entre la Unión de Estudiantes Universitarios y la Rectoría. El presidente Chiari fue el mediador y por su esfuerzo hubo posibilidades de llegar a acercamientos entre los estudiantes y la Rectoría. De manera que Chiari conocía a los estudiantes. En el Congreso de la Federación de Estudiantes, él asistió al Congreso y lo inauguró. Entonces, era un hombre que sí se interesaba por esta clase de problemas y establecía puentes de conversación. De modo que cuando viene la decisión de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se sabe que algunas personas se sorprendieron y les pareció increíble. Sin embargo, otros que habíamos estado más cerca por razón de la representación en ese momento que nos habían dado nuestros compañeros, sí sabíamos de esa posibilidad. Otro problema, ¿hasta dónde llegar? Yo creo que es primera vez que yo digo esto. Algunos amigos, compañeros de la dirigencia, pensaban que la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos debía permanecer hasta que hubiera un nuevo tratado. Otros consideramos que esa posición era insostenible y que debía mantenerse la ruptura de relaciones diplomáticas hasta que Estados Unidos se comprometiera a negociar un nuevo tratado. ¿Por qué? Porque en la calle, en las discusiones, en las conversaciones del Comité de Defensa y Rescate de la Soberanía, que se formó y que funcionaba en el local del Sindicato de Periodistas de Panamá, el anterior, que quedaba al lado del Hospital Santo Tomás, las discusiones eran cuál era el objetivo de este movimiento. Este movimiento es para colocar la bandera. Algunos decían, no basta con la bandera. Es necesario que Panamá logre más ingresos de las operaciones del Canal de Panamá. Otros decíamos, y me incluyo,
Aquí la clave es eliminar un país dentro de otro. La clave es la soberanía total. La clave es que haya un solo territorio y una sola bandera. Para eso es necesario tener un nuevo tratado y liquidar el tratado de 1903. El tratado de 1903 fue modificado, sí, en el 36 con Harmodio Arias, sí, buen esfuerzo. En el 55 con José Antonio Remón, sí, buen esfuerzo. Pero esos eran esfuerzos de modificación, esfuerzos de cambio, esfuerzos para introducir algunas transformaciones, algunas mayores, otras menores. Pero ya a partir del 9 de enero del 64, ese lenguaje era insostenible. Ya era necesario entrar a la etapa en la cual un nuevo tratado tenía que reemplazar entera y totalmente al tratado Heybo-Novarila del 18 de noviembre de 1903. Eso, por supuesto, acompañado de la solución de sus problemas principales o su contenido principal. Había esfuerzo. Yo quiero reconocer que hubo dirigentes de los Estados Unidos que hicieron un buen trabajo en esta materia, sobre todo en la materia de la bandera, que iba creciendo y creciendo y creciendo como la luna llena, y que se había convertido en un factor emocional que unificaba a la sociedad panameña. En julio de 1958 llegó a Panamá Milton Eisenhower, hermano del presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Lo recibió el presidente Ernesto de la Guardia. Hablaron del tema de la bandera. Milton Eisenhower se llevó el tema de su hermano en Estados Unidos. Y el presidente Eisenhower, el primero que se interesó mucho por el tema, no fue Kennedy. Kennedy fue el segundo, el primero fue Eisenhower. Tenía que coordinar su propio gobierno. Wilbur Brokaw, que era el secretario del ejército, decía que a Panamá no se le podía hacer ninguna concesión, porque si se le permitía colocar la bandera panameña, entonces lo que iba a ocurrir de ahí en adelante era que iban a querer todo, incluyendo el canal. Él más o menos tenía razón. Pero se tenía una posición dura. Christian Herter, que era el secretario de Estado, decía que había que ser flexible con Panamá y que era un país pequeño y que Estados Unidos debía dar la impresión mundial de que tenía la capacidad de ponerse de acuerdo con ese país pequeño. Pero ellos no se podían de acuerdo. Entonces Eisenhower tenía el problema de que no quería tomar una decisión unilateral sin haber coordinado previamente a los distintos resortes de su gobierno. Ellos fueron acercando posiciones, se pusieron de acuerdo y al fin Eisenhower dictó una orden ejecutiva en septiembre de 1960 para que la bandera panameña ondeara en el llamado Triángulo Schaller, que era parte de la zona del canal, pero que quedaba detrás de lo que ahora mismo es el Palacio Legislativo, donde está la Asamblea. Y esa orden ejecutiva de Eisenhower no se cumplió, porque en Panamá, y ese era el tema uno de los temas que quería tratar,
el sector de ciudadanos norteamericanos que vivía en la zona del canal tenía un grave problema. Cada vez que se hablaba de una modificación a las relaciones canaleras, ellos consideraban que era una afrenta contra ellos. Ellos tenían un modo de vida, algunos dicen que era un modo de vida privilegiado frente a los demás norteamericanos y por supuesto frente a los panameños. Ellos habían ido perdiendo contacto, comunicación y vínculos afectuosos con sus propios conocidos y familiares en los Estados Unidos. No se relacionaban con la ciudadanía panameña, de modo que no eran ni muy norteamericanos y ni muy panameños. Cuando usted le plantea a ese grupo que usted quiere que la bandera panameña ondee en todo el territorio, por supuesto ellos consideraban que esa era una bandera intrusa y que no era posible aceptar un cambio de esa naturaleza. Entonces ellos sabotearon la orden de Eisenhower de 1960. Tenían del lado de ellos el jefe de la policía, Carlton Bell. Tenían del lado de ellos al juez Crowe, porque acá había juzgados norteamericanos que funcionaban en este territorio. El juez Crowe del Distrito Superior de Balboa le dijo que esa orden no se podía cumplir porque se trataba de una lucha de dos soberanías y era un problema que debían resolver dos estados. Entonces eso le daba a los ciudadanos norteamericanos existentes en Panamá o residentes en Panamá, cuyo abuelo o bisabuelo habían contribuido a la construcción del canal, por ejemplo, y esos vínculos, consideraban ellos, les daba derecho a oponerse a cualquier cambio a favor de Panamá. Pero la discusión giraba alrededor de qué hacer, y lo que hizo consenso el 9, 10, 11 y 12 de enero, porque no solamente fue el 9, yo creo que el 10 murió más gente que el 9. La gente estaba demasiado alterada y muy llena de patriotismo. La cerca esa que dividía la zona del canal del reto jurisdiccional del país fue tumbada. La gente se asió a la cerca y la tiró abajo. Todos esos elementos indicaban que tenía que haber un factor consensual que permitiera avanzar. Y eso se logró mediante el Comité de Rescate y Defensa de la Soberanía. Y el consenso fue un nuevo tratado sobre el complejo canalero. Ese fue un consenso que permitió que las distintas fuerzas que tenían hasta distintos conceptos, distintas percepciones, distintos enfoques, sin embargo, se pudieran poner de acuerdo. Y allí hubo acuerdo. Los más radicales y los más flexibles llegaron a ese punto común. Del 9 de enero en adelante no puede haber el mismo tratado que había anteriormente, tiene que haber otro. Y Estados Unidos tiene que comprometerse a ese nuevo tratado y se comprometió. Lo que ocurre fue que duró 13 años la negociación, 13, porque fue el 7 de septiembre de 1977 cuando finalmente se pudo lograr ese nuevo tratado firmado por Omar Torrijos y por Jimmy Carter, que resolvía los tres problemas de la triada desgarradora y diabólica. El problema de la soberanía,
incluyendo el gobernador, el problema de las bases militares y el problema de la administración del canal. Y esos tres problemas quedan resueltos en el Tratado de 1977 Torrijos-Carter. Por supuesto, en el sustrato de toda esta complejidad está el control de la ruta interoceánica que Panamá no había podido disfrutar ni manejar desde los tiempos de Carlos V, que fue a quien se le ocurrió por primera vez la idea de hacer un cruce de un océano a otro utilizando el territorio de Panamá. Esto significa entonces que el 9 de enero es el día de los mártires. La avenida 4 de Julio ahora se llama Avenida de los Mártires. En el año 62 recuerdo que querían ponerle puente Ferry Thatcher al Puente de las Américas. Y la Unión de Estudiantes Universitarios organizó, sin haber sido invitados, organizamos una manifestación que irrumpimos en los eventos y con un letrero enorme que decía Puente Thatcher no, Puente de las Américas sí. Y por eso eso se llama Puente de las Américas. Y el 9 de enero es el que abre el camino, el que divide las aguas en dos. La historia de Panamá quedó dividida en dos. Voy a decir algo que ya dije antes, pero a veces en estas cosas no importa repetirse. Es que el 9 de enero tembló la tierra. El 9 de enero fue el día del estremecimiento colectivo de la nación panameña. El 9 de enero fue el día en que murieron algunos jóvenes que conocíamos, otros que no conocíamos, pero que de todas maneras ya los conocemos por la contribución que le han dado a la historia del país y a que sea lo que es hoy, que tiene toda su soberanía completa, con capacidad para discutir los problemas internos, desde luego. Ojalá que siempre sea por medio de diálogo. Eso es inevitable, aquí y en cualquier país. Pero lo principal es que se logró entrar a la discusión de un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá. Se logró ese tratado, hubo paciencia suficiente como para mantener las negociaciones. Aristide Royo no me dejará mentir cuando el general Torrijos nos dijo que lo único que no teníamos autorización era para cerrar las negociaciones, y en efecto así cumplimos en esa negociación que, al menos en lo que a mí respecta, empezó en el año 1973. Y eso da lugar a que un día como hoy sea un día que tiene que ser conmemorado en forma permanente. Es un día para recordar. El 9 de enero es una especie de combinación entre tragedia y esplendor. Tragedia porque cayeron muchos, dieron su vida.
y esplendor, porque el país vio una nueva luz, se fue abriendo camino hasta lograr alcanzar metas superiores. Y ese recuerdo permanente, ese recuerdo de los caídos, los que estuvieron allí y siguen pensando en la lucha que llevaron a cabo y que están aquí ahora en este momento, que salieron del Instituto Nacional sin la seguridad de qué era lo que les esperaba, institutores que le hicieron honor a su colegio, al colegio de muchos otros de nosotros. Todos ellos merecen el reconocimiento del país y el compromiso de nunca olvidarlos, porque la muerte no es verdad que no se le pueda derrotar. A la muerte se le puede derrotar si existe el recuerdo, y ese recuerdo debe ser para siempre. Muchas gracias.